Tendría que dejarla. Ahí está, a ver. ¿Me fijo? Uh-huh. ¿Ahí están viendo? Ahí sí, sí, sí. Ahí empezó, dice que usted empezó. Ahí está, perfecto. ¿Sí? ¿Ustedes ven bien? Sí, sí. Bueno, entonces acá está un poco lo que dijimos recién, que, cuáles son los fundamentos de esta necesidad de cooperación internacional. Ustedes no se asusten porque, aunque no van a hablar de otro tema, si algún día se les ocurre leer algo de esto, cooperación jurídica internacional, cooperación judicial internacional, asistencia judicial internacional o auxilio judicial son todos sinónimos. O sea, lo pueden encontrar, si a alguno le queda alguna duda y quiere buscar algo de algún otro material, ustedes se van a encontrar porque son todos sinónimos. Lo pueden encontrar, inclusive en las convenciones mismas, sobre todo en la CIDIP, algunos no hablan de cooperación jurídica, sino que hablan de asistencia judicial o de auxilio judicial, ¿sí? Al momento de referirse a qué es lo que pueden hacer los estados. Acá un poco lo que hablamos se manifiesta ante la necesidad de brindar respuesta ante diferentes hechos, en el caso de la cooperación jurídica penal, y sobre todo se manifiesta ante porque ya no podemos decir que los encargados de punir determinados hechos son solamente los mismos estados, y que existe un principio territorialista a efectos de punirlos, sino que debemos reconocer que existe una delincuencia que va más allá de nuestro territorio, y por eso es que necesitamos de esta cooperación, que tiene por objetivo que la lucha contra el crimen organizado. Por eso es que la base siempre es la Convención contra la Delincuencia Transnacional, porque es la que nos habla de las diferentes tipologías o de muchas de las tipologías del crimen organizado. Tanto la cooperación jurídica penal como la cooperación jurídica procesal civil y comercial, ¿a qué tiende? A crear herramientas jurídicas que a nosotros nos faciliten y nos agilicen de una forma eficaz poder realizar actos de un Estado en otro Estado extranjero, o porque van a tener efectos en el Estado extranjero, o porque los actos que se realicen a posteriori van a tener efecto en el Estado que requirió que se realizaran esos actos. Si yo, por ejemplo, estoy hablando de una declaración de un testigo, la declaración del testigo se va a hacer en otro Estado al que yo le voy a pedir que tome esa declaración, pero los efectos de esa declaración se van a producir en Argentina, que fue el Estado que requirió el acto, por ejemplo, en un juicio de daños. ¿Sí? Entonces, ese es el mecanismo. Pido que se realice un acto en otro acto, pero en otro Estado, pero que va a tener consecuencias posteriores en mi jurisdicción como juez argentino. ¿Qué es entonces, o a qué podemos llamar cooperación jurídica internacional? Son procedimientos, son mecanismos que tienden a facilitar la eficacia de un acto o procedimiento, como les dije recién, esa es una definición más técnica, jurídico, que debe surtir efecto y llevarse a cabo en una jurisdicción extranjera, y que puede ir desde el reconocimiento de una sentencia, ¿sí?, hasta una notificación. De lo más simple a lo más importante. ¿Sí? En ese grado, nosotros vamos a ver ahora en 5 minutos que hay diferentes grados de cooperación jurídica internacional, y dentro de esos grados es dentro de los cuales nos vamos a ir manejando. ¿Cuáles son los principios que rigen esta cooperación jurídica internacional? Los primeros los dijimos, cuando hablamos un poco hace un ratito de derecho público, yo les dije que en el caso del derecho público, o cuando se empezó con la cooperación, se empezó en función de los principios de reciprocidad y cortesía internacional. Los principios en base a los cuales se fundamenta esta cooperación son principios como originarios y principios más nuevos, y eso se ve en el desarrollo de todas las convenciones. Ustedes no se olviden que nosotros vamos a ver en el ámbito procesal, por ejemplo, solamente 2 convenciones, que son la de derecho, la de exhortos y cartas rogatorias de CIDIP, y la convención de
sobre obtención de pruebas, pero que todo este tipo de convenciones también las encontramos en el ámbito de la Haya, ¿sí? Hay convención de obtención de pruebas en el ámbito de la Haya, las encontramos en el ámbito del Mercosur, como país de integración, o sea, no es que las convenciones CIDIP son las únicas que van a regir en materia de cooperación, ¿sí? Sino que hay muchas más que nos sirven como fuente a nosotros, no solamente esta. En principio, los principios originarios, no se hagan problema por copiar los PowerPoint porque yo después se los subo, ¿eh? El principio originario es el de utilidad, cortesía internacional, que ya no nombramos, reciprocidad y equidad de justicia. Y los principios que se habla de como principios más nuevos que fundan esta cooperación internacional son el de igualdad jurídica de los sistemas de estados y el principio de buena fe de los actos administrativos y judiciales del Estado extranjero. ¿Sí? Ante la pregunta de parcial, por ejemplo, o del examen recuperatorio, no importa, de cuáles son los principios, debería contener todos estos, los 6 principios. Si contiene los 2 más nuevos, o si contiene los 4 más viejos, la pregunta no es correcta, ¿sí? Porque le van a faltar 2. Lo que pasa es que en un orden cronológico, o en un orden histórico, los primeros son utilidad, cortesía internacional, reciprocidad y equidad y justicia, y actualmente ya se habla de igualdad jurídica de los sistemas legales de los estados y de buena fe de los actos administrativos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué les parece a ustedes que nosotros podemos hablar de igualdad jurídica de los sistemas legales de los estados? El que se anima, abre y contesta. ¿A raíz de qué? ¿Nadie? ¿De la soberanía de los estados? No, porque el principio de la soberanía de los estados no tiende a la igualdad jurídica de los estados, tiende a proteger tu territorio, ¿sí? Al revés sería. ¿Cuándo empezamos a hablar ante determinada situación de igualdad jurídica de los estados? ¿O por qué? ¿Qué es lo que nos permite decir, mira, este estado y este, frente a tal cuestión, resuelven de determinada forma? Por las comunidades internacionales, tipo las comunidades... Sí, dale, sí, yo te escucho, ¿eh? Las comunidades internacionales y qué más. No se me ocurre... O sea, vos decís, el mercado de integración, que está bien, el Mercosur. Los mercados de integración, los tratados internacionales, las convenciones entre los estados. Sobre todo eso, lo que nos va a permitir, si ustedes cuando vieron en el capítulo 1 con Mariana, seguramente vieron Historia del Derecho Internacional, o lo vieron en fuentes, ¿no? En la evolución de las fuentes, ustedes saben que va desde, en un principio eran tratados bilaterales, que se van ampliando en algún tipo de convenciones, que después son convenciones internacionales, y que cada una según la materia, no importa, tiene más adeptos a esas convenciones. El hecho de que existan estas convenciones, como por ejemplo la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías, que la vimos hace poco, hace que frente a determinadas situaciones jurídicas, nosotros ya no nos encontremos con qué problema que vimos de parte general. ¿Cuál les parece a ustedes? Que puede tener que ver con esto de que para mí esto es una cosa, para vos es otra. El problema de las calificaciones. Exacto, el problema de las calificaciones. Entonces, en un inicio nosotros teníamos muchas complicaciones por el problema de las calificaciones. Cuando a más convenciones adherimos, o a tratados bilaterales adherimos, o a mercado de integración adherimos, esas calificaciones, o ese problema de las calificaciones, naturalmente va cediendo. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto a ustedes qué es compraventa internacional de mercadería, ustedes me van a poder decir que para todos aquellos países que suscribieron la Convención de Compraventa Internacional del 80, va a ser para todos lo mismo. ¿Qué mercaderías están incluidas o qué está incluido en la convención y qué no? Me van a poder decir, no, mirá, estos actos personales no están incluidos, o estos actos comerciales sí están incluidos. Entonces, a través de la suscripción de todas estas convenciones, lo que se va logrando es igualdad jurídica.
Por eso es que se dice que es un principio nuevo, porque no es un principio originario a los efectos de la cooperación. La igualdad jurídica se logra a través de la firma de las convenciones de la Haya sobre restitución de menores, de la CIDIP sobre alimentos y adopción, de la Haya de adopción. Entonces, cuando más convenciones nosotros tenemos, menos problemas de interpretación tenemos, y se van igualando los sistemas legales de los estados. ¿Se entiende? Porque se habla de un principio nuevo que no hace ya la reciprocidad, la equidad, no, sino que hace algo nuevo. Y con todo este sistema que tenemos ahora vamos a ver más adelante, un montón de mecanismos que a mí me permiten saber que determinado acto, determinado por un Estado, ya sea administrativo o judicial, es legal, que es así, que se hizo así, que está certificado, es que tenemos el principio de buena fe de los actos judiciales y administrativos. Sobre todo con el tema, ustedes vieron, me parece en la primera parte, la Convención de la Apostilla, la que suprime las legalizaciones, entonces a mí el otro Estado me está diciendo, mira, esto en estas condiciones es real. Es así, no es de otra forma. Y esos son los principios básicos que hacen, o que hoy van a hacer, a la cooperación internacional, de la cual nosotros estamos hablando en esta clase. Las fuentes de esta cooperación son fuentes, normalmente las fuentes más importantes que hacen lugar a la cooperación, son fuentes de derechos humanos. Vamos a citar como las dos más importantes, o ustedes van a tener que aprender como las dos más importantes, la Carta de Naciones Unidas, el artículo 13 de la Carta de Naciones Unidas, que es el que nos habla a nosotros de la cooperación internacional, a la que considera como un derecho humano más. ¿Sí? Dice, cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Y en el ámbito de la Convención Interamericana, el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 26, ustedes lo ven ahí en la filmina en pantalla, dice, los estados partes se comprometen a adoptar las providencias tanto a nivel interno como mediante cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa y otros medios. Estas son las dos fuentes que van a tener más incidencia en el tema de la cooperación. Una vez que yo entiendo que la cooperación es un derecho humano, a partir de ahí no puedo soslayarla, no puedo decir, ante esta situación, yo decido no colaborar con el Estado que me pide algo, ya sea a nivel procesal o a nivel penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque para mí la cooperación pasa a ser un derecho humano, o pasa a estar incorporado dentro de los derechos humanos. Después, como fuentes de cooperación, van a encontrar muchísimas. Todo lo que es el sistema de la Haya, todo lo que es el sistema de Mercosur, mucho de lo que es el sistema, o muchas de comunidad económica, o sea, pero eso no los vamos a ver ahora. Pueden saber, tienen que saber que existen, así como existen las convenciones CIDIP en el ámbito interamericano, existen las convenciones de la Haya, existen todo lo que son sistemas de cooperación en el Mercosur, pero como esta es una clase bastante general, porque vieron que es un tema que se cambió a último momento, vamos a ver lo que yo considero, o a mí me parece que a ustedes les va a ser más útil el día de hoy. Ya entrando en lo que es la cooperación jurídica en materia civil y comercial, y no en los grandes rasgos de lo que hace a la cooperación internacional, nosotros vamos a ver que podemos definir esta cooperación jurídica en niveles, ¿sí?, o grados de cooperación. ¿Qué es lo que me va a determinar a mí el nivel o el grado de cooperación? Si es nivel 1, nivel 2, o grado 1, grado 2 o grado 3, tengo que tomar en cuenta dos parámetros. El primer parámetro es cómo ese pedido de cooperación afecta a los derechos de las personas y afecta al Estado que debe cumplir con la cooperación. Ese es el primer parámetro, cómo afecta a los derechos de las personas y al Estado que debe cumplir. Y el segundo nivel de cooperación, y el segundo parámetro a tomar en cuenta es qué tan coercitivo es el acto
que estoy pidiendo que se realice. ¿Qué nivel de coerción tiene el acto que estoy pidiendo que se realice? ¿Sí? Entonces, a los efectos de determinar los grados de cooperación jurídica, deben tenerse en cuenta dos factores. El primero es cómo se afecta a las personas, los derechos de las personas y a los derechos del Estado que debe cumplir con el acto de cooperación. Y el segundo, ¿qué grado de coerción tengo? Algunos autores hablan de un tercer elemento que vendría a ser cuánto tiempo lleva a realizar ese acto. ¿Sí? El acto que yo le estoy pidiendo al otro Estado, ¿cuánto tiempo le lleva? Y en la medida de si le lleva menor o mayor tiempo, es que yo determino si es una cooperación de primer grado, de segundo grado y demás. Cuando nosotros hablamos de cooperación de primer grado, es la que exige menos coerción, ¿sí? Por una parte, y por otra, la que implica un menor grado de afectación de los derechos de las personas y del Estado. Y se divide en dos escalones: el auxilio de mero trámite y la cooperación probatoria. ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser el auxilio de mero trámite? ¿Qué es un auxilio de mero trámite para ustedes? ¿O qué puede ser un auxilio de mero trámite? Disculpen que tomo té, pero si no me quedo La notificación, una citación, una notificación de alguna resolución o de un comparendo. Perfecto. Los Entonces, temas probatorios. no, también, bueno, sí, los temas probatorios, pero en principio es mero trámite. Mero trámite es cualquier tipo de notificación que yo hago, que lo que tengo que hacer es, por ejemplo, notificar en una demanda. ¿Sí? Citar, notificar y demás. La cooperación probatoria está dentro de este primer nivel de cooperación, y acá ya me estoy refiriendo a cuando le pido al juez de otro estado que tome una medida de prueba, cualquiera. Puede ser prueba pericial, puede ser prueba testimonial, puede ser prueba concesional si la persona se mudó a otro estado y es necesario que realice una declaración. Entonces, acá ven que el nivel de coerción es mínimo, ¿sí? Yo no estoy tomando ninguna medida de carácter coercitivo como si fuera embargar un auto en el extranjero, o embargar títulos en el extranjero, o embargar una casa, ¿sí? Algunos autores consideran, y con esto tengan cuidado, que la notificación de una sentencia de trance y remate, si bien para nosotros, de acuerdo a esta descripción, podríamos definirla como un mero trámite, porque no deja de ser una notificación de una sentencia, entra dentro de la cooperación de segundo grado. Porque dice que es más coercitiva que una primera notificación de una demanda. ¿Sí? La de primer grado, entonces, y la de segundo, se distinguen porque en la cooperación de segundo grado, el grado de coerción es más importante. ¿Sí? ¿Por qué es más importante? Porque ante el inicio de un pleito, por ejemplo, para que no se pierdan bienes que se encuentran en el extranjero, yo lo que hago como juez argentino es requerirle, por ejemplo, al juez paraguayo, la traba de embargo sobre esos bienes. Ese acto de traba de embargo implica necesariamente que el nivel de coerción de esa acción es mayor que en la notificación de una demanda, ¿sí? Entonces, por eso se dice normalmente que esta cooperación de segundo grado tiene un mayor nivel de coerción y un mayor nivel de afectación de derechos que la de primera. Y se hace siempre en referencia a las medidas cautelares. Cuando ustedes les digan, si a ustedes les preguntan a alguien que el día de mañana se cruzan en la calle, che, ¿qué es esto de cooperación de segundo grado en materia de derecho internacional? Ah, es todo lo que tiene que ver con las medidas cautelares. ¿Sí? Después veremos quién es, si el Estado al que ustedes le requieren dice, este tipo de bienes o aquel no puede ser embargado de acuerdo a las normas de mi Estado y demás. Pero en principio, para distinguir a grandes rasgos qué es la cooperación internacional, ustedes tienen que saber que en el primero no hay casi coerción y no hay casi afectación de los derechos. En el segundo,
es más importante la coerción y la afectación de los derechos, porque se trata de medidas cautelares. Y entonces, ¿cuál les parece a ustedes que podría ser el grado que implica mayor afectación de los derechos del Estado que tiene que cumplir y mayor coerción? ¿Cuál les parece que podría ser? Una orden de Ahí, ¿no? detención. Una orden de detención. No, esperá que estamos todavía en materia procesal, civil y comercial. ¿Cuál le parece que puede ser? Una inhibición general de bienes. No, eso es un acto de segundo grado. El de tercero, igual lo tienen Está en acá. el PowerPoint. Tendría que haber aprobado, sí. Lo tendría que haber tachado el PowerPoint. Sí, Pero está ¿cuál ahí. les parece? Ah, Bueno, ¿y por qué? Ejecución de sentencia. Claro, ¿y por qué? Y porque puede ser la ejecución de bienes directamente si la orden dispone eso, si la sentencia dispone eso, o la detención de alguien. Sí, en realidad porque ustedes saben que, por ejemplo, ustedes no vieron reconocimiento de ejecución, cuando vieron jurisdicción no llegaron a ver reconocimiento de ejecución de sentencias, o si en el primer parcial. Yo no me acuerdo de eso. Porque hay muchas, bueno, por eso, hay una parte de la doctrina que no lo estudia como cooperación, sino que lo estudia como un problema directamente asociado a la jurisdicción. Yo veo jurisdicción internacional y al lado de eso veo reconocimiento y ejecución de sentencias. ¿Sí? Esa es una parte. La mayoría de la doctrina ya no lo incluye dentro de la parte de la jurisdicción, sino que lo incluye dentro de la parte de cooperación jurídica. Porque ustedes saben que el procedimiento de reconocimiento de ejecución se realiza a través de un exhorto. Yo lo debo mandar al juez que quiero que reconozca la sentencia dictada en otro país. Debe reunir las condiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en nuestro caso, en otro país, las condiciones que requiere otro país. Entonces acá la coerción no se entiende como el hecho de tener que tomar bienes, como puede ser en la de segundo grado, sino que la coerción implica, y ahí sí vamos a lo que dijo uno de los compañeros de ustedes cuando hablaba de soberanía, implica que yo también tengo que analizar otros aspectos que hacen para ver si puedo o no reconocer esa sentencia. En este caso se dice que la coerción en sí está más en el tiempo que lleva el proceso. Acuérdense que dijimos era derechos afectados, coerción y cronológicamente el tiempo que lleva el proceso para el estado requerido. En el tiempo que lleva para el estado requerido este proceso es donde está la coerción. El reconocimiento y una ejecución de una sentencia extranjera no es un proceso corto, ¿sí? Es un proceso largo. Ahora, advirtiendo que así dividimos, en estas partes, dividimos lo que es colaboración. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes, el que se anime, me contesta. Total, acá nadie nos sabe, todos opinamos. ¿Puede existir en la cooperación de primer grado en algún supuesto coerción? En una Citar a testimonial los podría testigos. ser. Espera, hable de uno porque ahí sí se me complica. Uno, sí. En una testimonial podría ser, como dijo el compañero, también citar a un testigo o hacerlo comparecer. Ahí está. Citarlo no. ¿Sí? Citarlo no. Citarlo es una medida probatoria general. Yo lo cito para que venga. Lo que sí puede transformarse en un acto de coerción es tenerlo que hacer asistir a la audiencia en función de la fuerza pública. ¿Sí? Entonces, una excepción dentro de la cooperación probatoria que implica que no existe coerción es cuando tengo que llevar a un testigo a declarar que tenga que pedir la ayuda de la fuerza pública para que vaya. Porque ahí un acto que era no de mero trámite, pero de probatorio, se transforma en un acto coercitivo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Y pasa a segundo grado o sigue estando en el primero? No, sigue estando en primer grado, pero vendría a ser como la excepción a la regla. La regla es que la cooperación probatoria no exige coerción. Una excepción a la regla es cuando, porque también los testigos pueden ir sin necesidad de que vos los tengas que hacer ir por la fuerza pública, ¿sí? Entonces,
en el caso de que yo tuviera que hacer que ese testigo se presentara a través de la fuerza pública, sería como un principio de excepción a la normativa de primer grado que me dice cero afectación de derechos, cero coerción, ¿sí? Pero es algo para que ustedes o tengan presente. ¿Cuáles son las autoridades que van a encargarse de realizar todo este tipo de gestiones? Yo, Estado A, le pido al Estado B que notifique una demanda. Yo, Estado A, le pido al Estado B que tome una audiencia testimonial. Antiguamente se hacía todo por exhorto y carta rogatoria. Eso ustedes lo deben haber visto, si ya vieron restitución de menores o alimentos, deben haber visto el concepto de autoridad central, ¿sí? Ahora se ha cambiado el sistema de exhortos y cartas rogatorias por la intervención de lo que denominamos, que es mucho más común en las convenciones que en los tratados bilaterales o multilaterales, autoridades centrales, ¿sí? ¿Qué son las autoridades centrales? Las autoridades centrales, el concepto de autoridad central tiene una especie de doble definición, o definición por dos lados. El primero es un ente que designa el Estado para cumplir con aquellas funciones que le fueron otorgadas en una convención internacional. Por ejemplo, ¿ustedes vieron, qué vieron ya, restitución o alimentos? Los dos temas. Ambos. Bueno, ¿alguno se acuerda cuál es la función de la autoridad central, por ejemplo, en alimentos? O en restitución, es lo mismo, pues es más o menos parecida. ¿De qué se va a encargar la autoridad central? Recibe el pedido de solicitud, verifica que estén todos los trámites bien hechos, los requisitos, la documentación, los informes, y después deriva a la autoridad pertinente para llevar a cabo lo que fue solicitado. La medida que fue solicitada, tal cual. Entonces, y si es necesario, en el caso de menores, bueno, la intervención también de alguna defensoría. Por eso, en principio decimos que es un organismo designado por el Estado a los efectos de realizar determinadas funciones en relación a determinada convención. Si nosotros decimos eso solo, nos quedamos cortos con la definición. Por eso es que después decimos que tenemos que agregar esa definición el concepto que dice que en realidad las autoridades centrales son organismos especializados de cooperación jurídica internacional, ¿sí? Que van a estar presentes o que se van a crear a raíz de una convención, pero que prestan asistencia jurídica internacional para lograr que se realice en forma más eficaz determinado acto, ¿sí?, que está previsto en la convención. Entonces, el concepto de autoridad central es como un concepto doble. Porque en principio es verdad, la autoridad central o quién va a ser la autoridad central, la designa el Estado para poder cumplir con una convención que suscribió. Pero no deja de ser cierto que es un organismo especializado de cooperación jurídica, ¿sí? Porque la función concreta de la autoridad central es la eficiencia y la eficacia del acto que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cooperación, tenemos que decir que, en principio, la autoridad central es la encargada de cumplir con ese acto en base a una convención que la designó antes, ¿sí? No vamos a pedir ante cualquier situación, si no está previsto en el convenio, la intervención de la autoridad central, porque no podemos. Y hay una serie de nuevos organismos, por decirlos así, que todavía entre los cuales Argentina en unos está y en otros no, que son las redes de jueces. Las redes de jueces, ¿para qué sirven? Son organizaciones que tienen por objeto poder realizar o poder hacer que se logre una comunicación más directa entre magistrado y magistrado, sin la necesidad de intervenir, sin la necesidad de esta intervención de la autoridad central. Son organismos que son muy normales, sobre todo en el sistema de la Comunidad Económica Europea, ¿sí? Todavía no, Argentina no está recién empezando a formar parte de redes de jueces. Y las redes de punto de contacto, que son aún
más modernas y que son redes que ya realizan muchas de sus gestiones a través de software en sistemas de Internet, ¿sí? Para nosotros en este momento, para ustedes, para las dos convenciones que van a estudiar, el concepto más importante, si bien tienen que saber que en la evolución de lo que es la cooperación jurídica y otros sistemas, es el concepto de autoridad central. Primero porque lo vemos en cooperación y segundo porque ustedes ya lo han visto y probablemente sean parte de lo que se les tome en los exámenes, cuáles son las funciones, tanto en alimentos como en restitución, de la autoridad central, ¿sí? Normalmente es un tema que se toma. Si ya tenemos el organismo, que es el que va a uno de los organismos en principio, que es el que va a nosotros a ayudarnos a realizar esta cooperación internacional, después necesariamente tenemos que referirnos a cuáles son los medios a través de los cuales podemos solicitar la cooperación jurídica internacional. El primer medio se llama comunicación judicial directa. ¿Qué les sugiere a ustedes que es la comunicación judicial directa? ¿Qué puede ser la comunicación judicial directa? Llamo por teléfono al otro juez del otro país, me comunico en forma directa. Por teléfono, eso como demasiado, ya, si lo llamás y te atiende como demasiado sencillo. Un poco sencillo, pero no tanto. Un mail, entonces. Puede ser un mail, ¿qué otra cosa? Un fax. Un Sí, fax algo también. Y si no, más sencillo también, un exhorto, ¿sí? Pero que no requiera de la intervención de ningún ente administrativo. O sea, la comunicación judicial directa se caracteriza por ser una comunicación directa, como la palabra lo indica, entre dos jueces, pero que tiene la particularidad de no necesitar la intervención de un organismo administrativo. Como una de las chicas mencionó antes, dentro de la Convención de Restitución o de Alimentos, yo presento ante la autoridad central, yo juez, en este caso, o persona, no importa, presento ante la autoridad central para que la autoridad central presente ante, ¿sí? Acá no, acá la comunicación judicial directa lo que trata es todo lo contrario, lo que trata es de evitar la intervención de cualquier organismo administrativo. Yo voy de un lado al otro, de juez a juez. También se pueden utilizar fax, se puede utilizar correo electrónico, pero la realidad es que puede ser mediante exhortos, pero evitando que intervenga otra autoridad. La videoconferencia, si ustedes me dicen, sí, nosotros usamos videoconferencia, no, nosotros no usamos videoconferencia, pero la videoconferencia se crea y la que da la pauta para que pueda realizarse o para que pudieran realizarse videoconferencias a efectos de evitar, sobre todo cuando se trata de información del derecho extranjero o de alguna cuestión particular que hace al derecho extranjero. Yo no voy a trabar una medida cautelar por videoconferencia, obviamente, pero por ejemplo tenemos la CIDIP sobre información del derecho extranjero, en el cual yo por videoconferencia perfectamente puedo solicitarle al juez de otro estado que me informe acerca de determinadas pautas o determinados requisitos exigidos por su ley a los efectos de obtener o de saber qué dice la ley en relación a un tema que yo estoy analizando. Se dice que el marco ideal para que se puedan realizar las videoconferencias es la Convención de La Haya sobre obtención de pruebas en el extranjero, no la CIDIP, ¿sí? Las CIDIP son un poco más antiguas, ustedes háganse esta idea. Están las convenciones CIDIP, sobre todo las que hacen, las convenciones CIDIP que hacen la cooperación en materia estrictamente procesal, civil y comercial, ya no hablamos de alimentos y demás, son la 1, la 2 y la 3, 75, 79 y 84, hoy ya son viejas, 1975, si alguien nació en el 75, perdón, ¿no? 1975, 1979 y 1984, es como que son de las más antiguas, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos, la fundamentación de la videoconferencia no la vamos a encontrar en una convención CIDIP, sino que la vamos a encontrar en la Convención de La Haya sobre obtención de pruebas en el extranjero. Sin perjuicio de eso, como dice la Filmina, hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
la 20-2013, que habilita a la utilización de videoconferencias para determinados casos de cooperación jurídica internacional, y que inclusive insta al Estado Nacional a que ponga en manos de los jueces federales o de los jueces provinciales, también en algunos casos, pero sobre todo de los jueces federales, que es el ámbito de la Corte Suprema, los medios técnicos necesarios para que estas videoconferencias puedan realizarse. ¿Sí? O sea, no solamente recepta el principio de que la videoconferencia me sirve a nivel de cooperación jurídica, sino que insta al Estado a crear políticas públicas que permitan que un mecanismo más actualizado pueda utilizarse